Vamos a ir a la palabra en esta mañana y quiero compartir con ustedes este tema que considero, como todos los temas, un tema muy importante, porque lo que voy a compartir en esta mañana con ustedes determina muchas cosas en nuestra vida. Y el tema de hoy es, diga conmigo, la recompensa de la obediencia. Lo podemos decir una vez más, diga la recompensa de la obediencia. ¿Cuántos creen que obedecer al Señor es tan importante? Porque nuestra obediencia, mis queridos hermanos, determina no solamente lo que Dios hará en nuestra vida personal, sino también lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Nuestras actitudes ante la palabra de Dios nos califican o nos descalifican para que Dios pueda llevarnos a otro nivel de entendimiento, de gracia, de unción. Por eso es que la obediencia es tan importante para los hijos de Dios, porque si hay algo que a Dios le hiere el corazón, si hay algo que, mis queridos hermanos, a Dios no le agrada, es cuando desobedecemos la palabra del Señor. Porque Dios sabe, como todo padre, ¿verdad? Sabe que cuando se le dan instrucciones a sus hijos o a nuestros hijos, es porque queremos que les vaya bien en la vida. Es porque sabemos que las cosas que les estamos pidiendo es para su bien. Así es que obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Pero la desobediencia trae fracaso, trae dolor y trae pérdida a nuestra vida. Hay una historia en la Biblia y les voy a pedir que la leamos porque siempre he sido muy impactado por esta historia. He aprendido tremendas lecciones a través de estas historias de la Biblia. En primero de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, mire lo que vamos a leer, es algo poderoso. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras se las dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Y estas palabras se las dijo porque, escuche, Saúl, aunque tenía mucha gracia, tenía muchos dones, tenía una presencia impresionante ante la gente, fue un hombre que no obedeció a Dios completamente. Fue un hombre que, escuche, después de que se le dieron las instrucciones para hacer lo que Dios quería que se hiciera, él terminó haciendo las cosas no como Dios se las había dicho, sino como él pensaba que era correcto hacerlo. Cuando se trata de obedecer a Dios, mis queridos hermanos, no se trata de obedecer a Dios a nuestra manera. No se trata de hacer las cosas como nosotros pensamos que es la mejor manera. Se trata de obedecer a Dios a pesar de que no entendamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, como Saúl había desobedecido a Dios, había desobedecido a su líder espiritual, que era Samuel, Dios envió una palabra a Saúl y le está diciendo: como tú desechaste las instrucciones que yo te di, como tú desechaste la palabra que yo te di, hoy también yo te rechazo y te desecho como rey. Quiero que miremos esto porque, mis queridos hermanos, cualquier cosa que no sea la obediencia absoluta a Dios es desobediencia. O sea que obediencia parcial es desobediencia total. No podemos obedecer a Dios a medias. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, tenemos que hacerlo de la manera como Dios nos está pidiendo que lo hagamos.
Y la vida de Saúl señala la gravedad de la desobediencia. Fue un hombre, escuche, porque aquí claramente el Señor le está diciendo que, escuche, Dios, es una pregunta que le hace: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? En otras palabras, déjeme parafrasearlo y déjeme ponerlo en nuestro contexto aquí con nosotros. ¿Se complace Dios que prediquemos bonito, o que le sirvamos dentro de la iglesia, o que toquemos un instrumento, o que usted sabe que hagamos cualquier cosa para Dios y que después vayamos y desobedezcamos a Dios? No. Servir a Dios es importante, hacer las cosas que Dios nos está pidiendo es importante, predicar es importante, cantar es importante, servir en un ministerio es importante, pero lo que Dios quiere ver es nuestra obediencia a su palabra, no solamente cuando estamos aquí adentro, sino cuando estamos afuera. Dios quiere que aprendamos a someternos a su autoridad, a la autoridad de su palabra y también a las autoridades delegadas por Dios en esta tierra. Diga conmigo esto, diga conmigo: la desobediencia es un acto voluntario de rebelión a la autoridad y a la voluntad de Dios. Cuando el corazón se llena de soberbia, cuando el corazón se llena de orgullo, cuando nos creemos autosuficientes, cuando dejamos de ser humildes ante Dios, cuando dejamos de someternos a las autoridades de Dios para hacer las cosas a nuestra manera, escuche esto es peligroso, nos descalificamos delante de Dios. A Saúl no le interesaba obedecer a Dios. A Saúl lo que le interesaba era quedar bien con la gente, agradar a la gente y no a Dios. Entonces, esto es muy importante. Diga conmigo esto, diga: la desobediencia, diga, es idolatría, porque me adoro a mí mismo por encima de la adoración a Dios. Esto es lo que es, hermanos, la desobediencia. Porque cuando leemos la historia de Saúl, miramos la rebelión, la obstinación que había en su corazón. Él quería servir a Dios a su manera. A él no le importaba agradar a Dios. A él le interesaba su posición como rey. A él le importaba lo que la gente decía de él, no lo que Dios decía de él. Por eso es impresionante cuando leemos su historia. Lo que mató a Saúl, escuchen, no fue la espada, sino la desobediencia y la rebelión que había en su corazón. Por eso en 1 Samuel 15:12, léalo conmigo, dice: temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo, oiga esto, a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Fue a levantar un monumento, hermano. Es interesante cuando leemos la historia de Saúl. Tenía muchos dones, pero era una persona con un espíritu rebelde. Y esto es muy importante porque, escuche, lo que a Dios le interesa es nuestra obediencia. No siempre vamos a entender lo que Dios nos pide, pero sí es importante obedecer a Dios. Es importante que nosotros obedezcamos a Dios, hermanos, en su palabra. Es importante que aprendamos a someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, porque es el plan de Dios para nuestra vida. Es la manera como Dios nos cuida, es la manera como Dios nos protege, es la manera como Dios quiere levantarnos en honra, es la manera como Dios quiere llevarnos a otro nivel. Cuando el corazón se llena de orgullo, cuando el corazón, escuche, es obstinado. Por eso la palabra del Señor dice aquí, y a mí me impresionó esto, dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga esto. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Él estaba obstinado, o sea, había idolatría, o sea, él estaba obstinado no con la palabra de Dios, no con la obra de Dios, no con obedecer a Dios. Él estaba obstinado en hacer las cosas a su manera.
Ahora Dios no nos obliga a obedecer. Él nos permite obedecer. Y nuestra elección determinará nuestro carácter. Amén. Dios no nos obliga a que obedezcamos. Pero si nosotros elegimos obedecer, entonces vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 8, 32 y 33. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos creen que la obediencia es importante para experimentar las bendiciones de Dios? Hay recompensas, mis queridos hermanos, cuando obedecemos. Hay recompensas, porque nuestra obediencia, como dije al principio, es la que determina no solamente lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nuestra obediencia es la que determina qué tan lejos vamos a llegar en las cosas de Dios. Saúl tuvo la tremenda oportunidad de obedecer a Dios, tuvo la tremenda oportunidad de hacer lo que era correcto, tuvo la tremenda oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón, pero Saúl no hizo eso. Saúl se obstinó con lo que él sentía en su corazón y terminó perdiendo no solamente su reino, terminó perdiendo su propia vida. Diga conmigo, por favor, esto. Diga: obediencia a las instrucciones de Dios. Diga: es una demostración de que confiamos en Dios. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Diga: para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Se da cuenta, hermanos, que la desobediencia no solamente nos roba las bendiciones de Dios, no vivimos una vida abundante? Hay personas que sus vidas se acortan a causa de la desobediencia. La desobediencia, hermanos, es pecado, es una obstinación personal, es idolatría, porque es decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Por qué? Porque yo soy mi Dios. Y Dios dice: obedezcan mis mandamientos, obedezcan la palabra. ¿Para qué? Para que vivan, para que sean bendecidos, para que les vaya bien, para que sus días sean largos en esta tierra, llenos de bendición. Así es que Dios nos da sus promesas por gracia, pero solo las disfrutamos cuando seguimos sus instrucciones. Ahora, no siempre entendemos las instrucciones de Dios, pero Dios quiere que lo obedezcamos, sea que lo entendamos o no. Ahora, quiero compartir con ustedes dos cosas muy importantes en esta mañana con respecto a la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Diga: nos conecta con la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Verdad que hay muchas personas que quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer a Dios? ¿Los conocen? ¿Verdad? Queremos las cosas buenas de Dios, pero cuando se trata de obedecerlo, no queremos obedecerlo. Y no trabaja así en el reino de Dios, hermanos. Escuche, la salvación es un regalo por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si usted quiere las promesas de Dios, si usted quiere la bendición de Dios sobre su vida, tenemos que obedecer su palabra. Es parte de un plan divino, es parte de los procesos que Dios ha determinado para nosotros, porque nuestra obediencia forma el carácter de Cristo en nosotros. Así es que dice la palabra en Proverbios 16:20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
El que confía en el Señor es bendecido, es dichoso. Qué maravilloso, hermanos. Escuche, cuando nosotros obedecemos la palabra, esa palabra que obedecemos nos conecta con las bendiciones de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y cada vez que usted y yo obedecemos la palabra de Dios, escuche, Dios comienza a derramar bendiciones sobre nuestra vida. Pero no se trata de obedecer de vez en cuando, no se trata de obedecer a medias, se trata de una obediencia absoluta para que podamos ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Cuando leemos la historia bíblica, no solamente en el Antiguo, pero también en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que una de las características de aquellos siervos de Dios que fueron bendecidos y usados grandemente por Dios era la obediencia. Fueron personas que le creyeron a Dios. Fueron personas que, a pesar de que no entendían lo que Dios les pedía o no era fácil lo que Dios les estaba pidiendo, ellos decidieron obedecer a Dios porque ellos sabían que obedecer a Dios era importante. Ellos conocían a este Dios maravilloso, que ellos sabían que Dios iba a bendecir sus vidas. Personas obedientes a la palabra de Dios son personas bendecidas. Abraham obedeció las instrucciones de Dios, ¿verdad que sí? Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la casa, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y levantaré de ti una gran nación y serás bendición. O sea, ¿qué tenía que hacer Abraham para que esa promesa que Dios le estaba haciendo se cumpliera en su vida? Él tenía que activar su fe, él tenía que obedecer a Dios. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:8, dice: por la fe, léalo conmigo, diga: por la fe Abraham, siendo llamado, que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí hay dos palabras muy importantes. Diga conmigo: por la fe, y diga: y obedeció. Estas dos palabras son muy importantes porque fe y obediencia caminan de la mano. Abraham no solo creyó en Dios, sino que obedeció las instrucciones de Dios. Obediencia a las instrucciones de Dios abrió la puerta a la bendición de Dios en la vida de Abraham. Cada vez que usted y yo obedecemos a Dios, se abre una puerta de bendición para nosotros. Lea la historia, lea la vida de Abraham. Fue un hombre poderoso, fue un hombre de influencia, fue un hombre que tuvo mucha riqueza, oro, plata, ganado. Fue un hombre que, escuche, donde quiera que llegaba, impactaba a la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo. Fue un hombre que obedeció a Dios. Dice la palabra en Génesis 24:1, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había ¿qué? Bendecido a Abraham en todo. ¿Cuántos quieren llegar a esa edad así avanzada ya? Viejos, porque así dice la palabra. Pero bendecidos. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Porque fue un hombre obediente. Yo no sé usted, pero mire, esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón está despertando a mí cada vez más, ¿verdad? Este deseo maravilloso de ver su gracia y su poder sobre mi vida. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un hombre bendecido en todo. En todo. Y no confunda la bendición de Dios con el dinero, porque a veces la gente, cuando hablamos de prosperidad, luego piensa en quetzales. luego piensa en dólares. Escuche, cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de una bendición integral. Dios nos bendice en cada área de nuestra vida. A Él le interesa bendecirnos, porque cuando Él nos bendice, es como, escuche, cuando un padre mira a su hijo bendecido, se siente orgulloso, ¿verdad que sí? Ese es mi hijo, ¿verdad? Es un hijo de influencia, es un hijo de bendición, porque es bendecido, puede bendecir a otras personas. Imagínense cómo Dios se siente con su iglesia, con sus hijos. Dios quiere que seamos bendecidos, prosperados en cada área de nuestra vida.
Es importante que la iglesia abrace este pensamiento para que podamos, escuche, crecer en nuestra obediencia y podamos bendecir la vida de otras personas. ¿Cómo vamos a bendecir a otras personas si todo nos falta, hermanos? Nos falta gozo, nos falta paz, nos falta salud, nos falta dinero, nos falta todo, hermano. Y no es culpa de Dios, es porque no hemos sido buenos administradores de nuestra vida, de nuestra salud, no hemos sido buenos administradores de nuestras relaciones, no hemos sido buenos administradores de nuestras finanzas. Aunque algunos no digan amén. Señor, ¿por qué me tienes así? No, te tienes tú así por desobediente. Ay, pastor, eso estuvo fuerte. Es la verdad, hermano. Dejemos de culpar a Dios, dejemos de culpar a la gente. Yo pienso que es importante que seamos responsables con nuestra vida. Es importante, hermanos, que aprendamos a ser obedientes a Dios para que Dios nos levante, para que Dios nos use poderosamente, para que podamos bendecir la vida de otras personas, que podamos influir positivamente en la vida de otras personas. Dios no quiere que sus hijos estén emproblemados, con malas relaciones unos con otros, en pleitos, enfermos, endeudados. No me diga usted que este es el Dios a quien yo sirvo. Yo sé de dónde Dios me ha traído a mí. Yo sé las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y escuche, cada vez que obedecemos a Dios, Dios se encargará de bendecirnos. No se trata de preferencias, no se trata de que, es que este es mexicano, o este es guatemalteco, o este es salvadoreño. Se trata de ser obedientes a Dios. Dale un aplauso a Dios en esta mañana. Hermanos, Dios nos está retando a que podamos ser personas obedientes. Diga conmigo esto, diga: a la gente obediente, diga, siempre le va bien. Lea conmigo lo que dice Isaías capítulo 1 del 19 al 20. Dice: si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada. ¿Por qué? Porque la boca del Señor ha hablado. Mire qué poderosa declaración. Yo leí esto y dije: wow, es Dios hablando. Es el Todopoderoso hablándonos, hermano. Es el Dios Todopoderoso diciendo: escojan, porque si ustedes quieren. Pero luego dice: y obedecen, porque hay muchos que quieren. Pero el problema no está en querer, porque todos quieren. El problema está en que muchos quieren, pero no quieren obedecer. No quieren obedecer a Dios. Hijo, perdona. No perdona. Ahí anda amargado. ¿Sí o no? Hijos, coman saludablemente. No. Y luego ahí andamos todos quejándonos. Esto es qué tremendo, hermanos, porque escuche, es nuestra decisión. Dios dice: si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor. No comida chatarra, no se equivoque. Comerán lo mejor. Lo que Dios está diciendo es: van a ser bendecidos. Ahora, si no obedecen, ¿qué causa la obediencia? Trae juicio sobre nuestras vidas. Eso es lo que Dios está diciendo. Si se rehúsan, si se rebelan a la palabra de Dios, serán consumidos por espada. Viene un juicio sobre las personas desobedientes, porque la desobediencia trae consecuencias dolorosas a nuestra vida. Amén. Así es que obediencia nos conecta con las bendiciones de Dios. Yo espero que esta mañana cada uno de los que estamos aquí, porque escuche, yo no puedo vivir la vida por ustedes, ¿verdad? Ni ustedes pueden vivir la vida por mí. Cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Amén. Y ahora, escuchen, yo no estoy hablando de la salvación. Si usted creyó en Cristo, usted es una persona que ha recibido el regalo de la salvación. Amén. Es un regalo que se recibe por la fe. Pero usted puede tener la salvación en su vida y se puede ir al cielo,
Pero la pregunta es cómo vivió en la tierra. ¿Cómo viviste en la tierra? Ay, es que a mí lo único que me importa es irme al cielo. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que pues vamos a ir al cielo y eso es una tremenda esperanza que tenemos. Amén. Es nuestra gran esperanza y escuche, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero ¿no creen ustedes que si vivimos 80, 90 o 100 años en esta tierra hay que vivirlas bien para Dios? Amén. Hay que obedecer a Dios para que Dios pueda usar nuestras vidas. Amén. Número 2, diga conmigo esto, diga obediencia suple sobrenaturalmente nuestras necesidades. ¿Cuántos han tenido necesidades de vez en cuando? Dice, pastor, esta mañana llegué con una gran necesidad. Todos pasamos por necesidades, ¿verdad que sí? Pero quiero que vaya conmigo y me gustaría que abra su Biblia, por favor, en Primero de Reyes. Quiero que todos leamos la Biblia en Primero de Reyes capítulo 17, porque esta es una historia y la vamos a leer unos versos en este capítulo. No me quiero detener mucho por motivo del tiempo, pero quiero que aprendamos algo tan poderoso de lo que Dios dice en este capítulo. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo del 8 al 16. Y me dicen amén cuando ya estén ahí, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, diga conmigo fuerte que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora escogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, dígalo fuerte, diga, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga esto, dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, diga conmigo, entonces ella fue e hizo. Una vez más, diga, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Dígalo fuerte conmigo, diga, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero que mire, hermanos, así rápidamente esta escena. Está el profeta Elías que recibe una palabra de Dios y le dice: ve a Sarepta, porque ahí en Sarepta hay una mujer viuda, oiga esto, que te va a dar de comer. Y cuando Elías llega a ese lugar, encuentra a una mujer muy pobre, es una viuda, y ella dice que está recogiendo 2 leños para preparar su última comida, porque en esos tiempos había una hambruna muy grande de 3 años y medio, ¿verdad? Había un juicio que había venido sobre esos pueblos, y había escasez de agua y escasez de comida. Pero este hombre llega, es el hombre de Dios, llega y le dice: regálame un vaso de agua. La mujer tenía agua, no tuvo problema en ir a traer el agua. Pero cuando ella iba, le dice el profeta,
ya que vas a la cocina, le dice, pues prepárame de una vez una torta, ¿verdad? Prepárame unas pupusas, le dijo. Y entonces la mujer se voltea y le dice, vive tu Dios, que no tengo comida para darte. Lo único que tengo, lo iba a preparar para dárselo de comer a mi hijo y para comer yo. Y después de ahí ya no tenemos nada, nos vamos a morir porque no tenemos. Fíjense qué interesante, hermanos, porque en nuestra lógica, en nuestra humanidad, eso se nos haría una injusticia. ¿Cómo le pides a una mujer que no tiene que te dé algo? Cuando es el último sustento que esta mujer tiene para ella y para su hijo. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana. Cuando se trata de obedecer a Dios, no podemos obedecer a Dios con nuestra lógica. Porque si comenzamos a analizar la palabra de Dios, no vamos a obedecer a Dios. Porque muchas veces cuando Dios nos pide algo, lo primero que pensamos es que no tengo. No tengo. Y a veces no nos damos cuenta que lo que Dios quiere hacer es, Dios quiere bendecirnos, porque Dios nunca nos va a pedir algo para empobrecernos o para que nos vaya mal. Cuando Dios nos pide algo, es una prueba de nuestra fe, de nuestra confianza en su palabra. Y cuando nosotros le creemos a Dios, esa palabra que creemos y que fue dicha por la palabra, por la voz de Dios, por el soplo del Espíritu Santo, esa palabra que Dios ha declarado, esta palabra que Dios nos ha dejado aquí, cuando nosotros la creemos de corazón, y a pesar de que no lo entendemos, y a pesar de que a veces sentimos de que no podemos hacerlo o que no tenemos cómo hacerlo, pero lo hacemos en obediencia a Dios, Dios se encargará de cumplir su palabra en nuestra vida. Esta mujer, escuche, recibió la palabra del profeta, porque cuando la mujer le dice, no tengo comida para darte, el profeta le soltó la palabra. Dios ha dicho que no te va a faltar la harina ni el aceite hasta que el cielo haga llover sobre la tierra. Y esa mujer abrazó la palabra de Dios e hizo como el profeta le dijo. Fue y preparó, creyendo en esa palabra, preparó lo único que tenía y se lo dio primero al profeta. El profeta representa el reino de Dios. Jesús dice que si ponemos el reino de Dios primero y su justicia, todas las demás cosas vendrán como añadidura a nuestra vida. Escuche, o creemos o no creemos la palabra de Dios. Y necesitamos creer la palabra de Dios. La viuda obedeció voluntariamente, poniendo su confianza en la promesa de Dios. Su obediencia a la palabra de Dios abrió la puerta a los milagros de Dios. Nuestra obediencia, hermanos, es lo que hace que se abran las puertas de bendición. Quiero darles unos consejos prácticos antes de que terminemos. Número 1, busca una promesa de Dios en cada situación y sigue la instrucción de Dios. Busca, si estás pasando por alguna necesidad en tu vida en este momento, abre tu Biblia y pregúntale al Señor, ¿qué dice tu palabra con respecto a lo que estoy pasando? Amén. Si tienes problemas en tu matrimonio, ¿qué dice Dios en tu matrimonio, acerca de tu matrimonio? Esposas, sométanse a sus esposos. Ay, pastor, también que iba. Esposas, sométanse a sus maridos y respétenlos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hijos, obedezcan a sus padres. Si estás enfrentando un problema de finanzas, ¿qué dice Dios en la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ah? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué dice Malaquías? Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya que alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor,
y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo le creo a Dios. Esa es mi decisión. Yo he decidido creerle a Dios en esta parte y en cada área de mi vida. Y gracias a la palabra de Dios, Dios ha ido restaurando poco a poco mi vida y sigue restaurando nuestra vida. Y tenemos una expectativa grande de lo que Dios va a hacer en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijas y en esta congregación, porque le estamos creyendo a la palabra de Dios. Le estamos creyendo. Dele un aplauso a Dios en esta mañana. Busca una promesa de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Tienes una necesidad? Busca. ¿Qué dice Dios con respecto a tu salud? La palabra de Dios dice que por su llaga ya hemos sido curados, y abrazamos esa palabra hasta que se manifieste en nuestro cuerpo. Y no la soltamos, no la soltamos. Aunque los doctores digan una cosa, la palabra de Dios dice que yo ya he sido curado por su llaga. Ya Cristo llevó mis enfermedades en su cuerpo. Yo estoy completamente sano en el nombre de Jesús. Dice la palabra, mire lo que dice el Salmo 9:10. Dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, dígalo conmigo, porque tú, Señor, jamás, dígalo fuerte, diga jamás, abandonas a los que te buscan. Número 2, sé consistente en tu obediencia hasta que se cumpla lo que Dios te ha prometido. Lo leo una vez más. Sé consistente en tu obediencia hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido. En otras palabras, no debemos ser personas de doble ánimo, ¿verdad? Tenemos que permanecer haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, obedeciendo la palabra de Dios. Si tú no miras resultados en este momento, sigue obedeciendo la palabra de Dios hasta que se cumpla esa promesa sobre tu vida. Lea conmigo lo que dice la palabra en Hebreos 6, del 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Oiga esto, hermano. Diga conmigo: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjese, pero antes de que siga leyendo, quiero que meditemos en esto. Diga: Dios no es injusto. O sea, a Dios no se le olvida el trabajo que hacemos para Él. Pero quiero que note algo. Está hablando de personas, no solamente que sirvieron en el pasado, sino de personas que siguen sirviendo a Dios. Porque verdad que en el camino enfrentamos retos, verdad que viene el desánimo muchas veces, ¿verdad que a veces el enemigo quiere desanimarnos para ya no seguir sirviendo al Señor? ¿Sí o no? Y dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero luego dice: pero deseamos, diga conmigo, pero deseamos que cada uno, diga cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué necesitamos? Diga: necesitamos fe y paciencia. La paciencia, hermanos, no habla de pasividad, habla de perseverancia. Habla de seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo. Escucha, el que entiende la palabra de Dios no se deja intimidar por las circunstancias que lo rodean, sino por las promesas que Dios le ha hecho en su corazón. Dios nos ha dado promesas. No vamos a parar de servir a Dios. No vamos a parar de hacer la obra de Dios. Vienen tormentas, que vengan tormentas. Dios está de nuestra parte. Dios está con nosotros. ¿Me están escuchando? Él no es injusto para olvidar cada detalle que tú has hecho para servir a Dios, cada ofrenda que tú has dado, cada diezmo que tú das. Él no es injusto para olvidarse. Pero dice, pero tenemos que
perseverar. Perseverar. No seamos perezosos. No seamos ociosos. Dios quiere que todos sirvamos a Dios. Amén. Entonces, sé consistente en tu obediencia. No comiences algo y lo dejas a medias. No, no, no. Persevera, persevera, persevera. Sigue perseverando. Pastor, es que usted no sabe cómo yo me siento. Usted no sabe lo que está sucediendo en mi corazón. Persevera, sigue caminando hacia adelante. Recuerda que Dios te está mirando. Dios está mirando tu perseverancia. Dios está mirando tu corazón. Y cuando tú sigues avanzando y cuando veas las promesas de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, te vas a recordar, escucha de esta palabra, que Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Pero necesitamos seguir avanzando en el nombre del Señor. Y por último, obedece. Diga conmigo, obedece las instrucciones de Dios, aunque no las entiendas. Esa es una lucha muy grande que todos tenemos, porque todos queremos entender las cosas antes de obedecerlas. Y a veces no sabemos por qué Dios nos pide ciertas cosas. Y cuando comenzamos a analizarlas y cuando comenzamos a, usted sabe, a pensar, sí, pero entonces no vamos a obedecer a Dios. Cuando leemos la historia bíblica, mis queridos hermanos, Dios les pidió a estos siervos que hicieran cosas locas, tremendas. Moisés, levanta la vara, que se va a venir el mar. Josué, rodeen las murallas de Jericó y caminen 7 veces alrededor de ellas, que se van a caer, y griten. Papá, José va a decir que estamos locos. Wow, qué tremendo. Dios nos va a pedir que hagamos cosas que a veces no entendemos, como lo que le pidió a la viuda. ¿No conocía a este hombre? ¿Qué le hubiera dicho usted? Viejo loco, viene a quitarme la comida. Aprovechado es usted, le va a decir. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios, hermanos, porque escuche, nuestro Dios es un Dios personal que quiere bendecir nuestra vida, quiere usar tu vida poderosamente, quiere levantarte, quiere convertirte en un tremendo, escucha, en una tremenda persona de influencia. Por eso a veces las palabras del Señor nos cuesta entenderlas, porque no las podemos entender con nuestra mente natural. Tiene que ser en el Espíritu. Mire la palabra, lo que dice Mateo 5, 43 al 44. Cuando Jesús estaba allí, ¿verdad?, en ese monte enseñando las bienaventuranzas, es impresionante lo que Jesús dice. No lo podemos entender, hermanos, si tratamos de analizarlo con la mente. Dice Jesús: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad que eso sí es natural? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que hacemos? Amamos a nuestro prójimo. Ah, pues sí, yo te amo, tú me amas, nos amamos. Eso se decía en la ley de Moisés. Pero Jesús dice ahora: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué? ¿Qué no sabe usted lo que me hizo? ¿Qué no sabe usted lo que dijo de mí? Si lo que quiero es vengarme.
¿Cómo que voy a orar para que le vaya bien si lo que quiero es que le vaya mal? A ver, no se haga. ¿Cuántos se han sentido así de repente? Alguien le hizo algo, alguien lo hirió, alguien lo traicionó. Escuche, alguien hizo algo que afectó su corazón. No queremos el bien para esa persona, pero Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero ahora, en esta nueva dispensación de la gracia, yo te digo, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por los que te hicieron daño. ¿Sabía usted que cuando obedecemos al Señor somos liberados, hermano? ¿Cuántas personas andan por el mundo con corazones llenos de resentimiento, de amargura? Y estoy hablando de hijos de Dios. Dios nos está diciendo en esta mañana que debemos perdonar, que debemos amar. Esta mañana, si de repente Dios está poniendo en tu mente a alguien, esta mañana vas a orar por esa persona. Esta mañana vas a bendecirlo y le vas a decir, Señor, bendice. Pastor, es que no siento. Ese es el problema, que Dios no nos está pidiendo que vivamos por emociones, sino por convicciones, por fe. Y esta mañana tú te vas a levantar a obedecer al Señor y le vas a decir al Señor, Señor, yo te pido por fulano de tal, y te pido, Señor, que lo bendigas. Te pido que le vaya bien, que lo prosperes. Ay. Se me estaba acordando de un pastor que dice que en sus tiempos, cuando recién comenzó a caminar con el Señor, y leyó estas palabras, y de repente dice que iba por la calle y lo asaltaron. Lo asaltó, dame tu dinero, y le quitaron la cartera llena de dinero. A maldecirlo iba cuando se acordó de esta palabra. Salió corriendo el ladrón y le dice, Señor, bendice a ese desgraciado. Una mezcla de amor y de odio, ¿verdad? ¿Cuántos creen que, aunque no es fácil, hay que hacerlo? Póngase de pie en esta mañana.